0,9% según el INDEC. Quebró el piso mensual del 2% y es el dato más bajo en los últimos 10 meses. Con este dato, en lo que va del año de enero a junio, la inflación acumula un 16,8%, mientras que en los últimos 12 meses es del 33,5%. ¿Qué explicó esta desaceleración de la inflación? Como comentamos ayer, lo que sucedió en el rubro alimentos y bebidas, que apenas tuvo un incremento del 1,3%, comunicaciones, un aumento del 0,9%, y prendas de vestir y calzado, el adelanto de las liquidaciones, una variación de apenas el 0,4%. ¿Qué pasó en el interior de alimentos y bebidas? Bueno, tuvimos deflación en alimentos muy importantes. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Asado tuvo una variación negativa del 1,3%. El kilo de asado quedó en 16.000 pesos, 17.000 pesos más cerca. El limón y la naranja, deflación muy importante, cerca del 20%. Esto tiene que ver con las heladas que afectaron sobre todo a tomate, que tuvo un incremento del 22,5%. Estamos hablando de un kilo de tomate de cerca de 3.500 pesos. La papa, un aumento del 4,8%. Y la lechuga, un incremento del 4,6%. Los rubros que más aumentaron fueron recreación y cultura. Esto por la venta de paquetes turísticos, ya llegando a las vacaciones de invierno, un rubro que va a generar presión en el mes de julio, en el próximo dato, al igual que vivienda, agua, electricidad y combustibles. Con todo lo que suceda con el precio internacional del petróleo, hay que ver si hay alguna repercusión en el combustible en el mercado local. Así que también va a generar presión el próximo mes, el mes actual, que vamos a conocer el dato. Bueno, lo spoilearon hace un rato, pero tenemos a Rodolfo Aguiar reclamando una vez más. Tenemos un anticipo, así en Exactamente. medio de San Pedro. Un anticipo, está bien, está muy bien. Telmo. Lo tenemos a Rodolfo Aguiar y a ATE reclamando que el gobierno dicte asueto administrativo, algo que no sucedió y no va a suceder, y está por lo menos para mí está perfecto que no suceda. Pero ya lo había pedido la semana pasada, con el partido con Egipto, lo había pedido, que fue entre semana también. Bueno, ahí Aguiar dice, ahora ATE demanda al gobierno un asueto administrativo a partir del mediodía por el partido de Argentina. Habla de trascendencia cultural y de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y las guardias mínimas, pero está pidiendo asueto administrativo Rodolfo Aguiar, que cada vez que puede se sube a esta y pide. ¿Cómo nos rompieron la cabeza, ¿no? Esto es bien kirchnerismo, peronismo del malo. Esta es la famosa batalla cultural. De esto se trata. ¿Cómo te rompieron la cabeza? Está bien que todo lo que tenga que ver con trabajar con este verbo, Aguiar le complica, pero El tema de Aguiar es tremendo. Cada vez que puede, el recurso lo utiliza, y te diría los sindicalistas en general se expresan de esta manera. Yo creo que la dirigencia política en general trata de guardarse, no fueron todos en la misma línea, pero sí los sindicalistas, como Aguiar, lo vienen pidiendo. Hay alguien más que también lo pidió, desde Estados Unidos, desde el Mundial, y en pleno banderazo, Ramiro Marra. Ramiro Marra, sí, Ramiro Marra, que si entran a la cuenta de Twitter está desbocado. Sí. Hace varios días. Está desbocado, quiere salir a jugar el partido ya mismo. Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Delirante. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar. Marra, 7 de la creo tarde de que, ayer. está desde el partido 1. Marra estuvo todo el Mundial y ayer, ya directamente quiere. Marra está dispuesto a ir a la guerra literal. En Twitter, por lo menos, si lo seguís, si quieren repasen un poco el Twitter de Marra, porque los últimos posteos son muy desafiantes a Inglaterra directamente. Por suerte hay gente que pone paños fríos, todo, ¿no? Menos mal, te parece una Villarruel. Sí, ese te lo iba a contar después, pero si querés lo cuento ahora. Claro, por suerte tenés representantes de la política que dicen, muchachos, vayamos directamente con Victoria. Lucrecia. Antonio, ayer habló el vocero presidencial Adrián Rabier, hizo referencia a los altos niveles de mora que están existiendo y dio la explicación del gobierno de por qué se genera esto. Pero si querés lo escuchamos. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje
que después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar. Por supuesto que preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de parte de los bancos de refinanciar y creo que con el correr del tiempo y con la baja de tasas de interés que ya está ocurriendo, esto se va a ir facilitando. Bueno, ahí lo escuchábamos. Acá se dan varias cosas a la vez. Javier se pega a la misma línea que tiene Caputo. No está en este fragmento, pero en otra parte de la conferencia de prensa, lo que él argumenta es, antes no había crédito, ahora hay crédito. Es lógico que la mora aumente ante el aumento del crédito, pero después se dan otras dos situaciones. Por un lado, gente que durante estos últimos meses vio que aumentó el costo de vida y que sus ingresos no le alcanzan para cubrir los consumos que tienen. Y también otra situación, que hay mucha gente que no tiene educación financiera, que no sabe resolver estos problemas, que llega a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito con las altas tasas que existieron sobre todo en los meses anteriores, en la previa de la elección legislativa, y quedó en una bola que no sabe cómo salir. Ahí vamos a ver en pantalla un ejemplo concreto de lo que pasa cuando pagas el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Hicimos un ejemplo de una persona, en la otra placa, si se puede, de una persona que tiene gastos de tarjeta de crédito de 2 millones de pesos. El pago mínimo siempre es el 10%, por lo que en el primer mes, si esta persona hace el pago mínimo, solo abonaría la tarjeta de crédito 200.000 pesos. Le quedaría un salto restante de 1.800.000 pesos. A eso se aplican las tasas, el interés, porque vos no le estás pagando al banco, que hoy se habla de un interés que está en torno al 7% mensual, cuando vos tenés una inflación del 2%. Vos imagínate todo lo que le estás dando al banco en intereses, que eso va a la cuota del mes siguiente. Ahí, por ese refinanciamiento, le debías al banco 1.800.000 pesos, le terminás debiendo ahora 1.926.000 pesos, que lo arrastrás al mes 2. Suponemos nuevamente que esta persona tiene los mismos consumos o aproximados 2 millones de pesos más 1.900.026 pesos que debes del mes 1, ahí te da un saldo de 3.900.000 pesos, que si volvés a pagar el mínimo, se te hace una cadena gigante que te termina arrastrando. Lo ideal siempre y en la medida de lo posible es no pagar el mínimo. Hay mucha gente que se ve en esa circunstancia y termina en esto. Cuando ves que estás en esta situación, llama al banco. Hoy hay diferentes planes de refinanciamiento, sobre todo en la banca pública, Banco Nación, Banco Provincia. Muchos bancos en diferentes provincias de la Argentina están lanzando estos kits de soluciones, y ahí tenemos dos ejemplos concretos. El Banco Nación sacó una línea de refinanciamiento para consumos de tarjeta de crédito hasta 90 días de atraso, con consumos máximos de 10 millones de pesos, lo podés refinanciar hasta 60 meses con una tasa nominal anual del 35%, muy similar a lo que es la inflación. Y para quienes tienen atraso de más de 90 días, el banco evalúa otras opciones, pero siempre tenés que llamar. Y algo muy similar, el Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, consumos hasta 10 millones de pesos en tarjeta de crédito con una tasa de refinanciamiento del 41%, por encima de la inflación, y la posibilidad de extenderlo por 60 meses. Consulta sobre Javier. ¿Se le escapó el dato de inflación a principio de mes? Porque Lo dijo. lo dijo 1.9. Lo contó. ¿Cómo que? Pero igual, Se le escapó un Sí, anticipo. pero la verdad es que todas las consultoras, o sea, no es que se le escapó un dato y que no tienen nada que ver, estaban todas entre un 8 y 2. Sí, estaban todas parejas. Dio el 1.9, lo contó, y por más que diga, claramente era el dato que tenía. Sí. Lo dijo ahora. Lo que yo no sé si se le escapó lo que dijo ayer o no. ¿Esto? Sí. Es una frase muy complicada y quizás sacada de contexto queda mal. Tendría que haber otro tipo de explicación. Igual para ahí no estos está argumentos. sacada de contexto. No, ¿Qué dijo? es lo que dijo, pero quizás hay algunos titulares Digo, a hoy mí- que lo agarran y queda más fuerte de lo A mí que me creo. enseña a consumir el presidente, me lo banco, es el presidente, incluso hasta el ministro de Economía, si querés. No me parece que sea trabajo del vocero presidencial, sobre todo cuando
venimos de un vocero que Sí. si alguien se extralimitó en los gastos fue el propio vocero y jefe de gabinete, que nadie dio ninguna explicación ni nada. Pero digo, tienen que ser un poco más empáticos. El vocero tiene que ser además un poco más empático, porque si no caes en lo mismo que tenía Adorni en su momento. Ustedes no, digo, el vocero no está para enseñarle a la gente a consumir. En todo caso, yo lo entiendo en el ministro de Economía, Caputo a veces lo dice y no está mal que lo cuenta de otro lado también. Y de vuelta, y otra cosa es el presidente. Pero el vocero no está para enseñar a la gente a consumir o casi hasta retarla, porque en definitiva es con buen tono, pero le estás diciendo, che, aprendé, ahora que tenés crédito, aprendé a consumir. La verdad, tiene que ser un poco más empático y tienen que entender que hay mucha gente que por el aumento, sobre todo del tema de servicios públicos, y con sueldos que han quedado relegados, se les modificó la estructura de gastos, y se les modificó. Y no es fácil empezar a resignar una cantidad de consumos que tenías y que vos venís resignando, pero hay algunos que no es tan fácil resignar. No. Entonces, tienen que entender que hay un sector de la población muy grande que lo que antes consumía o podía ahorrar, hoy lo destina a servicios públicos. Que no, a ver, y no está mal que se pague lo que valen los servicios públicos, no es esa la crítica, es, che, entiendan que hay un cambio muy grande entre lo que está pasando ahora con, insisto, precios que por supuesto aumentan menos que antes, pero siguen aumentando, salarios que están por detrás de la inflación, te modificó la estructura de consumo, hoy dedicás mucho a los servicios y mucho consumo que vos tenías antes no lo puedes hacer, pero no es fácil poder administrarse o poder acomodarse de vuelta y resignarse a dejar de consumir lo que antes tal vez era, no sé, ibas a comer afuera o pagabas una cochera y era parte de tu consumo normal, que hoy no lo puedes hacer. Entonces, tienen que entender que la situación de un porcentaje alto de la población es complejo, es difícil, hay que readaptarse. No estamos para que nos digan lo que tenemos, cómo tenemos que consumir o dónde tenemos que fijarnos o la tasa de interés. No estamos para eso, al menos no para que el vocero presidencial nos diga eso. Porque yo insisto con lo mismo, estoy convencido que el camino de la Argentina es por acá, ¿eh? Yo no quiero otra cosa. No quiero que me regalen los servicios públicos, espero que las cosas se pagan, pero también quiero que mi sueldo valga. Y eso va a faltar, y es un proceso que lleva tiempo. Entonces no me interesa que me quieran enseñar cómo se consume. Traten de entender lo que pasa, y la morosidad que hay es una morosidad producto de todo un cambio que hay que hacer, que es difícil hacerlo. Simplemente eso, ¿no? Me parece que no es la forma. Y yo lo dijo con educación y todo, ¿no? Sí, tiene los tonos de Adorni. La verdad que tiene un tono mucho más Sí, ameno que Manuel Adorni, sí. sin dudas. Pero- Yo lo noto un poco nervioso a veces. Pero Cuando fíjense comunica. lo que están diciendo y cómo lo dicen, porque no es la tarea que tienen que tener, nada más. Hay también otras líneas para explicar la morosidad en diferentes funcionarios Sí. del gobierno de incluso peor que estas, como la gente sacó créditos pensando que venía una devaluación. Sí, y es cierto, que- todo es cierto, todo seguramente es cierto. Venimos de una Argentina completamente diferente, cambiando a un país, creo yo, mucho más normal, pero va a llevar tiempo. Entonces, me parece que las cosas se dicen y se piden de otra manera. Insisto, no lo dijo con malos modos, no es Adorni. Para nada. Eso. Pero hay que ser un poco empático con lo que está pasando, un poco más empático. Y algunas cosas creo que uno se las permite al presidente, al ministro de Economía y punto, pará. Pero hay mucho esfuerzo que se está haciendo, ¿eh? Después, Sí. seguramente las explicaciones son todas reales, ¿eh? Sí, no, lo que vos ves es como mucho alineamiento en cómo explicar estos datos de la economía que quizás son los más duros y los más difíciles que tienen que comunicar.